tardes, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa radial estelar por la seguridad jurídica, aquí en Latina La Poderosa, en la amplitud modulada 990 kilociclos. ¿Cómo están, amigas y amigos? Ángel Ruiz Maldonado los saluda cordialmente y les da la bienvenida, y además les expresa su sincero agradecimiento pues por su cordial sintonía y acogida que siempre nos dispensan a todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa. Bueno, estamos muy contentos pues, amigas y amigos, lógicamente, porque ya ustedes saben por qué, ¿no? Nuestro seleccionado nacional ha logrado su clasificación para el Mundial de Rusia del año 2018. Y bueno, aquí estamos también, por supuesto, con nuestro panelista François Rojas Enostroza, que está contentísimo, ¿no? Dice que ya 3 días que no va a su casa, dice, y sigue él con la farra ahí, ¿no? Y su esposa está que lo llama mañana, tarde y noche, ¿dónde estás hoy? Y él sigue celebrando. Bueno, lo mismo está pasando con nuestro ingeniero de sonido. ¿Cómo está, ingeniero de sonido? Muy buenas tardes. Santos Quintín, Matías Sandoval, por supuesto, también todos muy contentos, naturalmente, por este triunfo sensacional de nuestro seleccionado, que nos coloca ya en la clasificación para este Mundial de Rusia del año 2018, y por supuesto nuestra directora general del programa por la seguridad jurídica, la distinguida notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, también contentísima. ¿No? Por supuesto, doctora, ¿cómo está? Ángel, muy buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes, Radio Escuchas. ¿Cómo están? Nuevamente hoy día en el programa por la seguridad jurídica. Y como tú dices, Ángel, muy contentos por este triunfo del Perú. La verdad es que, mira, yo inclusive con el score que iba a darse, y dije, vamos a ganar 2-0, y hemos ganado 2-0. Teníamos que asegurar ese triunfo. Sí, usted acertó, doctora, lo sí, dijo aquí, 2-0. Sí, lo único que ese es feriado el día siguiente, bueno. ¿Qué le pareció, doctor? Bueno, ese feriado, tanto es así que cuando lo comentaba en el extranjero a familiares que tengo en el extranjero, que por un partido de fútbol van a declarar feriado, bueno. Pero se trataba también de la clasificación. Bueno, igual yo descansé, ¿no? A mí me ha servido como descanso, igual, pero en realidad, ya claro, había un motivo también, ¿no? Especial, porque bueno, 36 años. También podían haber declarado feriado porque perdíamos y estábamos a punto de ganar, y nuestra tristeza iba a ser tan grande, sí, ¿no? Que no íbamos a soportar trabajar al día siguiente. Así es, nos iba a dar la depresión, o sea, ¿no? Por cualquier motivo podíamos declarar el feriado también. Claro. ¿No? Claro. Bueno, pues lo importante es que ya estamos todos los peruanos, rumbo a Moscú 2018, porque... Oye, pero yo lo comentaba con mi hermano, y mi hermano me comentaba que en España habían hecho un cálculo de lo que significaba ir a Moscú para ver exactamente, doctora. El cálculo de lo que significaba ir a Moscú para ver el partido de fútbol, y les significa a los españoles 30.000 euros. Pero para todo el campeonato. Por supuesto, para todo el campeonato, que es un mes. Porque además tú tienes, además de las entradas a los partidos de fútbol, necesitas... la alimentación, el turismo, hotel, los guías, los viajes, porque no es en un solo sitio, tienes que viajar de una ciudad a otra ciudad, ¿no? Lo que significan los pasajes, o sea, eso le significa a los españoles 30.000 euros. Bueno, para los europeos 30.000 euros son 30.000 soles. No, también, no, está peso. No creas, si sea 30.000 soles, oye, ¿quién tiene en Lima 30.000 soles para gastarlos? Para gastarlos así. Bueno, pero eso no es todos los días, pues, doctora, eso eso para un recontra. Para gente, por supuesto, que tiene dinero, ¿no? Obviamente. Son 30.000 euros, son un poquito más, ya cerca de $40.000, ¿no? Imagínate, y aún así ahorrando. Fuera de gastos extras que tienen que hacer uno cuando viaja pues al extranjero, ¿no? Aquí ya me imagino a François Rojas Enostroza allá en Moscú. ¿Qué hará con tanta rusita ahí? Ya lo veo con esa pinta que tiene, ¿no? ¿Cómo está Rojas? Seduciendo a las rusas. Sí, efectivamente, oye, a ver, al menos algunas palabras en ruso, imagínate, te estarás aprendiendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángel, buenas tardes, doctora Clara Carrera. Efectivamente, estamos contentos con la clasificación del Perú al Mundial, y efectivamente, una situación que se da para los estimados radioescuchas es: ¿qué hago para ir a Moscú si tengo
hijos menores y los quiero llevar para allá. Ah, bueno. Buena Sí. Nosotros esperamos hoy día al doctor Luis Cuba, notario de Lima, para tratar el tema de calificación registral. Bueno, pero se ha disculpado, pero va a venir ha anunciado que ha tenido un percance. El segundo bloque ha tenido un percance de última hora, el doctor Ojalá que el percance no continúe. Claro, pero va a venir a partir de las 4:30, de todas maneras va a enfocar el tema, ¿no? Pero mientras tanto, doctora Cardero, y con su permiso, bueno, ante todo anunciar, haciendo un paréntesis, doctora, de que está usted ya postulando también a las elecciones del Colegio de Abogados de Lima, en una lista. Sí, estoy, ¿no? En la lista. Estamos en estos momentos en todo este tema de las elecciones del Colegio de Abogados de Lima, ¿no, doctora? Exactamente, estoy en la lista de Juan Jiménez Achutegui, Manuel Jiménez Achutegui, que lo hemos tenido por acá, entrevistándolo. Al final me convenció don Manuel para integrar su lista. Y lo he hecho de muy buen agrado, Ángel. Lo he hecho de muy buen agrado porque me parece una excelente persona, sin que eso signifique no reconocer las capacidades y las virtudes que puedan tener otros candidatos, porque este es un sistema democrático. Además, todos han sido invitados a su programa, sin excepción. En la que cada cual participa. Participaron en el programa. Y claro, acá, bueno, será el que tenga mayor pegada entre todos los colegas abogados, pero ayer se presentó una situación un poquito embarazosa, ¿no? Sí, difícil en el Colegio de Abogados. Yo estuve ahí para el sorteo que no se dio finalmente porque el presidente destituido, que había sido destituido, dijo que no se podía llevar a cabo. Las delegadas de la asamblea también dijeron que no se podía llevar a cabo porque estaría siendo nulo, porque los miembros del comité electoral no podían desfenestrar al presidente. Al final el presidente se apareció, dijo que no se podía llevar a cabo ese sorteo. Los abogados pedían que se lleve a cabo el sorteo porque si estaban ahí los miembros del comité electoral, ¿por qué no se podía llevar a cabo el sorteo? El presidente explicó que era porque los demás miembros no habían asistido, los otros miembros que estaban postulando también para la decanatura. Los abogados argumentaban que habían sido citados y si no habían ido, pues no era culpa de ellos, tenían que haber asistido. Al final se quedó en que hoy día, no sé cómo habrá sido, a las 3 de la tarde se iba a llevar a cabo el sorteo. Entonces, bueno, aunque un primer sorteo, doctora, que se realizó, no se hizo, salió número 1 el doctor Manuel Jiménez Achutegui. Sí, pero parece que ese sorteo se ha dejado sin efecto, claro, ya Ángel, porque a uno de los candidatos, según me informan, se sacó el número 17 que no le gustó, lo metió al bolsillo y delante de todo el mundo volvió a solicitar otro número. O sea, imagínate un candidato que ya hace esas trampas de inicio. ¿Cómo puede ser un decano que pueda representar al Colegio de Abogados? Eso, sí. Que los abogados tenemos que ver con que las leyes se cumplan, justamente. Efectivamente. Con que las leyes, las normas, los reglamentos, en fin, se cumplan. Deja mucho que desear, ¿no? Así es, una lástima. Bueno, siempre hacemos este comentario porque nuestra programación es justamente por la seguridad jurídica y es un programa dirigido por abogados, ¿no? Y mayormente casi todos los invitados son también abogados, no sean abogados, notarios, en fin, y al final los notarios también son abogados, y tenemos un público también objetivo muy importante de señores abogados y abogadas. Entonces, por eso que me he permitido hacer este comentario de las elecciones del CAL. A la sazón, pues, el Colegio de Abogados de Lima, para conocimiento de nuestro radio escuchas, viene a ser el colegio profesional más antiguo del Perú. Por eso se le denomina uno de los más importantes, ¿no? No, y también de los más importantes, pero también el más antiguo. Ya tiene cerca de 200 años, ¿no? De fundado. Y los albores, también fundado en los albores de nuestra república, ¿no? De nuestro sistema republicano. Entonces no se trata de cualquier institución. Además es la institución, pues, que es el ágora de la ley, ¿no? De la justicia, ¿no? En fin, que representa la conciencia jurídica del país, ¿no? Por eso, pues, que hacemos este comentario el día de hoy, y porque nuestros ciudadanos obviamente también todos están imbuidos, ¿no? De esa necesidad de que exista justicia en nuestro país, que los derechos humanos se respeten, en fin, yo creo que todos estamos en ese objetivo, ¿no? Bueno,
Entrando ya un poco, doctora, aprovechando su presencia y esperando todavía la presencia del doctor Cuba, ¿no?, que debe estar aquí en algunos minutos, y hablando de este tema ya de Moscú, retomando el tema del Mundial, nos habían preguntado, doctora, por internet, la preocupación de muchas personas, justamente lo que estaba mencionando François, el tema, ¿no?, por ejemplo, de movilizarse a Moscú, el tema, por ejemplo, de las autorizaciones que se requerirían, ¿no?, para viajar. De viaje de menores. No, ahí está, y usted como notaria pública lo sabe, doctora, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitarían para que los padres puedan viajar con sus pequeños, con sus hijos, sin ningún problema a este mundial? Sí, bueno, en principio cuando están los dos padres no habría ningún problema, ¿no? Porque los dos padres viajan con los hijos menores, no hay ningún problema. El problema viene cuando los padres van a viajar sin uno de ellos. Y si uno de ellos no va a hacer el viaje, ambos tienen que ir al oficio notarial y tienen que dar su autorización para que los hijos menores puedan viajar. Y solamente se necesita, Ángel, la presencia de ambos padres para realizar esta autorización. Sin embargo, se da el caso en que la madre es la única en que ha reconocido al hijo menor de edad, y si se trata de madres solteras, el Código Civil lo que dice es que la patria potestad la ejercerá aquel que haya reconocido a sus hijos, que esté en el supuesto de que ambos sean solteros, porque si ambos son casados, se supone que los hijos han nacido dentro del matrimonio y ambos padres ejercen la patria potestad sobre estos menores. Entonces, en ese caso, y solamente en ese caso, que ambos sean solteros y uno de ellos lo haya reconocido, según el Código Civil, lo que dice es que autorizará, ejercerá la patria potestad, mejor dicho, el padre que lo haya reconocido. Entonces, en este caso, si es la madre o si es el padre el que reconoció al hijo y figura en su DNI que la persona es soltera, pues será el único que firme para que los hijos puedan salir al exterior. Claro, interesante, ¿no? Es bueno saber, doctora, y para nuestros radioescuchas también, si desean alguna pregunta sobre este particular, amigas y amigos, se la pueden hacer acá a nuestra notaria de Lima, la doctora Clara Carnero. Los teléfonos, François, los para ellos. Los 441-4512 o 422-8810. 441-4512 o 422-8810. Teléfonos para hacer las consultas para el permiso o la autorización de viajes al interior o exterior del país. Sí, y en algunos casos también es bueno saber, en algunos casos figura ahí el nombre del padre, pero no figura que lo haya reconocido. Padre soltero, madre soltera, no figura que el padre lo haya reconocido, pero está ahí su nombre. Bueno, pero no lo ha reconocido. Para esto el notario se asegura en pedir un acta de nacimiento que sea reciente, porque podría ser que el padre lo haya reconocido recientemente. Entonces el notario, la única forma de que pueda enterarse es pedirle una partida de reciente expedición, para saber, no me podría traer una partida de hace 10 años, que el niño ya tiene 10 años de nacido y el padre de repente lo reconoció al mes siguiente, al año siguiente, ¿no? Porque uno lo podría reconocer en cualquier momento, no hay un límite para decir el padre me puede reconocer solamente un año después de que haya nacido el hijo, o 2 años, o 3, no hay límite para reconocer a tu hijo. Esos son los hijos menores de edad, ¿no, doctora? Pero los hijos mayores de edad ya no hay ningún problema. No ellos necesitan. Son a partir de los 18 años. No necesitan, como cualquier pero fíjate, ciudadano. Yo te cuento una anécdota. Ya. En una oportunidad tuve el caso de una persona que estaba en Argentina, era, si no me equivoco, estaba en Argentina y necesitaba venir al Perú. El padre quería darle en Lima el permiso para que fuese enviado a Argentina y saliese de Argentina y de Argentina viniese al Perú. Pero resulta que este menor de edad, entre comillas, tenía 21 años y para nosotros una persona, no, tenía 20 años y para nosotros una persona de 20 años es un mayor de edad.
Entonces yo le digo, yo no le puedo dar el permiso porque su hijo ya es mayor de edad. Y me dice, doctora, pero yo tengo un problema. Me dice, Disculpe, yo tengo un problema. A lo mejor es el doctor, contesta, a lo mejor es el doctor, sí, Cuba. Y bueno, te sigo comentando. Sí. Dice, yo no puedo darle el permiso, le comentaba al papá, porque el joven ya es mayor de edad para las leyes peruanas. Sí, me dijo, doctora, pero en Argentina él es menor de edad, porque la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. Ajá, claro. Entonces ahí estaba en un problema, porque ningún notario peruano pues le iba a dar el permiso de viaje para que el joven regrese al Perú, porque era un mayor de edad de acuerdo a las leyes peruanas. Me dice, pero de acuerdo a las leyes argentinas es mayor de edad. ¿Y ahora qué hago? Entonces había ahí una coyuntura que se presentaba, que yo decía, ¿cómo hacemos en este caso? Bueno, al final lo que decidí por hacer es autorizar el permiso de viaje, dejando constancia en el permiso de viaje que se estaba otorgando el permiso de viaje teniendo en consideración que en Argentina los mayores de edad eran mayores a partir de los 21 años, y se dejaba constancia que para el Perú él ya era una persona mayor de edad. O sea, tuve que hacer un permiso así de una forma un poco extraña y diferente, pero se cumplió con el objetivo de que ese joven pudiese venir al Perú, ¿no? Ya, correcto. O sea, ahí hubo una especie de vacío que tuve que cubrir, haciendo mención a que habían unas leyes que eran diferentes de un país a otro país, ¿no? Claro. Doctora, y siempre tienen que estar de acuerdo los dos padres, ¿no? Porque si está uno en desacuerdo, definitivamente no, si está uno en desacuerdo, no puede viajar, usted tiene que ir al juez, claro, para que el juez determine, digamos, claro, determine el juez en razón a los beneficios del menor, si conviene que el menor viaje o no conviene que el menor viaje. Claro. Ya eso lo decide el juez. El juez determina. Tengamos en cuenta que este permiso por el juez tiene un máximo plazo de 48 horas para que él pueda dilucidar o determinar. En este caso, cuando dilucidar, y no me salía la palabra. Cuando hay ausencia o desistimiento del padre que no quiere, se va a la vía judicial, y dentro de esas 48 horas tiene el juez el plazo para dilucidar, para que si el menor sale o no se le da el permiso. Y también se le da al progenitor que se ha opuesto inscribir esa oposición en un libro de oposiciones de viajes que tiene una vigencia de 1 año. Efectivamente, vemos el artículo 112 del Código de los Niños y Adolescentes que hablan de la vía judicial. Te lo sabes muy bien, François. El artículo 112, efectivamente, ese es el artículo 112. Y el artículo 111 que conversa sobre la vía notarial. Y en este caso, no solamente es cuando, por ejemplo, la madre haya firmado solamente en la partida, se da el caso cuando el padre ha fallecido o la madre ha fallecido. También, por supuesto, muy bien, muy buena acotación, François. En este caso, se da el caso también de que uno de los padres haya fallecido. Se puede dar la autorización notarial acompañando claramente que la partida de defunción e inclusive y poniendo en el formulario que se deja a la vista que se tuvo. Sí, se deja constancia que se tuvo a la vista la partida de función del padre o de la madre, lo que corresponda, ¿no? Claro. Del que haya fallecido. Obviamente, particularmente esto lo hemos visto en el decreto legislativo 1310 de las medidas de simplificación administrativa junto con la curatela especial en el artículo. Porque además ahí la verdad, lo que dice es que se tiene que poner dentro del permiso de viaje que tiene una vigencia de 90 días, ¿no? 90 días. Esa vigencia de 90 días es para que se pueda utilizar para que el menor salga del país, ¿no? No es que 90 días se va a quedar en el exterior y después puede regresar después de los 90 días, no se trata de eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en el caso que la madre solamente haya reconocido al menor, esta autorización tiene un permiso de vigencia indeterminada. Ya, ok. ¿Cómo estás, Luis? Hola, bueno, tenemos acá nuestro invitado. Hola, Jacinto.
Luis Sí, Cuba ya Ovalle, está preséntalo por favor. Así como están, amigas y Ángel. amigos, disculpen, vamos a interrumpir ya este acápite de la información, como le habíamos comunicado, ya estaba en camino por algún percance que haya tenido el doctor, está ya con nosotros el doctor Luis Cuba Ovalle, notario de Lima, quien va a abordar un tema que nuestra directora lo va a anunciar, un tema muy interesante para todos ustedes, y ya está con nosotros, doctora. Pero preséntalo por favor, sí. Bueno, Ángel. justamente el currículum, tienes el currículum ahí, por favor. Tenemos algunos datos acá de nuestro ilustre invitado del día de hoy, ¿no? Se trata pues del notario de Lima, Luis Alfredo Cuba Ovalle, ¿no? Él es de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, catedrático universitario en varias universidades aquí de nuestra capital, como la San Martín de Porres, la San Ignacio de Loyola, de San, posgrado también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorado en Administración, posgrado en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, ¿no? Estos son a grosso modo nada más algunos de los datos curriculares de nuestro invitado, el doctor Luis Alfredo Cuba Ovalle, el día de hoy. Él se considera también una persona analítica, crítica, reflexiva, académica, emprendedor y sobre todo humanista por vocación. Eso es lo que está en su perfil de Face, doctor. Bienvenido, doctor Alfredo Cuba. Doctora, quisiera que usted más bien sea la que le dé ¿qué la tal, bienvenida. Luis? Encantada de tenerte acá para abordar este tema que a veces no es muy conocido por los abogados que van a nuestros oficios notariales y que tú lo dominas muy bien. Hola Clarita, un gusto estar contigo, también por intermedio de Radio Latina, con todos los radioyentes de nuestra capital, y estamos llanos a conversar sobre el tema de calificación registral. Sí, bien, justamente hay algunos abogados que estaban interesados en escuchar tu exposición y claro, vamos a abordar este tema. Y para aquellos que nos están escuchando, entonces, ¿en qué consiste una calificación registral? Bueno, cuando presentamos un título al registro público, lo ingresamos por mesa de partes. Esto va a dar lugar al asiento de presentación, va a quedar asentado en el libro de diario y va a dar lugar a que el registrador empiece con la calificación. ¿Qué significa calificar? Significa evaluar. La evaluación integral que realiza el registrador respecto del título se denomina calificación registral y lo hace conforme a lo establecido en nuestro Código Civil y conforme a lo establecido en el Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Y qué está evaluando? ¿Qué llega a registros? Bueno, lo que llega a registro viene a ser un título formal que esencialmente, conforme a la titulación auténtica, está compuesto por el traslado de la escritura pública, que es el parte notarial, y excepcionalmente, conforme lo establece la ley que crea el registro de predios, también podría llegar un documento privado cumpliendo con la formalidad de encontrarse debidamente certificado, solamente en el caso de compraventas de bienes inmuebles, por ejemplo, que no excedan un valor de 20 unidades impositivas tributarias, o algunos actos que la ley los permite, como en el caso de las garantías mobiliarias, que pueden ser por documentos privados, y una serie de actos menores que dan lugar generalmente no a inscripciones, sino a anotaciones temporales. Y digamos las resoluciones de los jueces, las resoluciones administrativas. Claro. Cuando nosotros hablamos de calificación, lo que va a hacer el registrador, en primer lugar, es verificar, en primer lugar, la capacidad de las partes, la competencia de quien lo ha otorgado. En este caso, normalmente el titular de la fe pública, el depositario de la fe pública es el notario, y por excelencia, dentro de la titulación auténtica, la escritura pública se convierte pues en el título formal por excelencia. Sin embargo, también tenemos, en el caso de los bienes nacionales, ya ven los bienes patrimoniales o los bienes devaniales, que son los de dominio público o dominio privado del Estado, el título fundamentalmente va a estar establecido por la resolución. También tenemos, en el caso, por ejemplo, de la constitución de personas jurídicas creadas por ley, tenemos la norma de creación, que tiene pues también el valor para poder dar lugar a la inscripción registral. Entonces, resoluciones administrativas, partes judiciales, también tenemos que tener en cuenta los laudos arbitrales, también tenemos que tener en cuenta que no solamente el traslado de los instrumentos protocolares, que los otorga el notario, sino también el reglamento consular faculta a que lo pueda otorgar los cónsules en el extranjero, y también ahora también se pueden ingerir pues las escrituras imperfectas que son otorgadas ante los jueces de paz
conforme al reglamento de los juzgados de paz, siempre y cuando en esa localidad no haya notario en un radio de 15 ¿Y no es un kilómetros. peligro para los registradores inscribir las escrituras públicas imperfectas? ¿Se sabe una relación de la cantidad de jueces de paz a nivel nacional como para inscribir una escritura pública imperfecta? Bueno, no solamente es un peligro, sino que ya ha demostrado un altísimo riesgo, puesto que hemos visto, por ejemplo, en casos ocurridos ya en el interior del país, donde se ha dispuesto la inmatriculación de vehículos como son, por ejemplo, camiones, que no estaban nacionalizados, no habían cumplido con pagar pues lo que vienen a ser los derechos de aduanas, y que a partir de una resolución de un juzgado de paz de segunda nominación, es decir, ni siquiera un juzgado de paz letrado, con un pseudo comparendo, hubo una disposición judicial y se dispuso la inmatriculación del bien, dando lugar a que no solamente se formalice un acto que en ese momento era considerado con la tipicidad de contrabando, sino que dio lugar a que se inmatricule, señalando que conforme a lo que dispone el 2011 del Código Civil, el registrador no califica pues el mandato judicial. Sí, realmente es un peligro. Yo creo que los laudos arbitrales corren el mismo riesgo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en la actualidad, teniendo en cuenta esto que significa el costo-beneficio, esto que significa también el costo-utilidad, el arbitraje es una alternativa muy viable para lo que significa las controversias, los conflictos de intereses, las incertidumbres con relevancia jurídica, y de alguna manera está así demostrado, porque recurrir al órgano jurisdiccional implica una inversión temporal, económica y una inversión emocional demasiado alta. Entonces, cuando las partes han realizado o han establecido la cláusula de sometimiento arbitral, si han escogido pues un tribunal arbitral correcto, como puede ser la Cámara de Comercio de Lima, como puede ser la Universidad Católica u otros centros muy prestigiosos, y se ha escogido a un buen árbitro, yo creo que es una alternativa muy viable. El tema es de que se maneje negativamente, porque inmediatamente salta pues a nuestra memoria el caso Orellana, y la gente tiene temor a que pudiese valerse pues el laudo arbitral para poder obtener beneficios completamente ilegales o contrarios a ley, ¿no? Sí, una de las preocupaciones que demostró en una reunión que tuvimos con los registradores fue el tema de los laudos arbitrales, porque lo que ellos expresaban es que ni siquiera el Ministerio de Justicia tiene inscritos a todos aquellos centros de arbitraje, ¿no? Y en consecuencia los registradores tampoco saben si ese centro de arbitraje que ha dado esa resolución es un centro de arbitraje que pueda dar alguna seguridad para la inscripción de sus actos. Bueno, realmente la Ley General de Arbitraje no establece pues ni siquiera el requisito de ser abogado para ser árbitro. Existe siempre un alto grado de riesgo, pero yo creo que se puede administrar los riesgos y le corresponde al Estado establecer la regulación necesaria a través de mecanismos reguladores para que se pueda de alguna manera controlar esto y tener el control, la regulación y luego la supervigilancia de la totalidad de árbitros que pueda haber y de los centros de arbitraje. Hay que tener en cuenta que nuestra Carta Magna reconoce la jurisdicción voluntaria, y dentro de la jurisdicción voluntaria encontramos específicamente la justicia arbitral, y por ende es obligación del Ministerio de Justicia tener el debido control y de esa manera reducir el riesgo. Pero no lo tiene, ¿no, Luis? No lo tiene. ¿O lo tiene? Me parece que debe estar en camino a ello, ¿no? Porque sí ha ocurrido. Yo creo que no lo tiene todavía del todo. Creo que están tratando de controlarlo, pero no. Me imagino que no lo han logrado eficientemente. Yo creo que somos personas, y además dentro de lo que son órganos de institución, son perfectibles y deben estar seguramente haciéndolo conveniente, ¿no? Para reducir el riesgo de lo que significa pues volver a caer en temas como lo que ha sido el caso Orellana, ¿no? En el reglamento general de los registros públicos se mencionan principios registrales que sirven para la calificación del registrador. ¿Podrías hablarnos un poco al público que nos esté escuchando sobre estos principios registrales que hay que tomar en cuenta para hacer esa calificación?
Es importante analizar lo que son los principios. Ya el maestro Giorgio El Vecchio señalaba que los principios eran conceptualizaciones que tomaban vigencia, contundencia en un determinado lugar, en un determinado momento, y que de alguna manera permitían suplir las carencias, los vacíos o las deficiencias, ¿no? Es así que nuestro Código Civil establece en su principio octavo que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En todo caso, ha de recurrir a los principios generales del derecho, en especial los que importan al derecho nacional. Entonces, cuando nosotros vemos el libro 9 del Decreto Legislativo 295, que es el Código Civil, encontramos los principios registrales, que son principios importantísimos. Partimos de un 2012, que viene a ser el principio de publicidad material. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de derecho registral, en algunos países, como en España, se le llama derecho hipotecario. En otros países se le llama derecho a la publicidad. ¿Por qué la publicidad? Porque si bien es cierto que nosotros estamos en un sistema registral declarativo, eso significa que el acto jurídico no requiere inscribirse en el registro público para que se perfeccione. La regla general es que el acto jurídico se perfecciona extra registro, fuera del registro, tiene valor. Y solamente en los actos constitutivos se requiere la inscripción registral. Como por ejemplo en la constitución de empresas. Claro, no, inclusive en la constitución de empresas no. Más diríamos en el caso de, por ejemplo, las hipotecas, en el caso, por ejemplo, del patrimonio familiar, porque recordemos que las personas jurídicas aún no inscritas tienen existencia legal como personas jurídicas irregulares. Pero bueno, esto significa que nosotros no estamos en un sistema constitutivo. El único país en Sudamérica que está en un sistema constitutivo es Chile. El sistema constitutivo es aquel que determina que primero se inscriba para que el acto surta efecto jurídico, para que tenga eficacia. En nuestro país estamos en un sistema declarativo. Pero la publicidad material me dice que se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocen lo que está inscrito en los registros públicos. Y esto es una presunción legal absoluta. Y esta presunción viene a ser una presunción iure et de iure, que significa que no admite prueba en contrario. Nadie puede alegar de que no sabía qué es lo que Juan Pérez tiene inscrito en el registro público, porque es una presunción legal absoluta. Alguien diría por ahí, ¿no es cierto?, como el caso del maestro Álvarez Caperochi, que mencionaba de que más que presunción es una ficción, pero no, pues es una presunción legal y también es una ficción de la ley, claro, pero que nos otorga de todas maneras tranquilidad. ¿Por qué? Porque el acto jurídico inscrito en el registro público va a tener efecto frente a terceras personas, es decir, no va a ser res inter alios acta, no solamente va a surtir efecto entre las partes contratantes, sino que va a surtir efecto respecto de terceras personas. En tal sentido, eso es lo que nosotros buscamos la protección. Aparte, ¿Y qué pasa? Te interrumpo ahí un poquito, Luis. ¿Y qué pasa si Registros, en vez de publicitar un acto en real, digamos, se equivoca y publicita algo que no es verdadero? Por ejemplo, digo que determinada persona es la dueña de la propiedad, yo voy a Registros, saco mi copia literal y en base a esa copia literal realizo la compra de esa propiedad. Pero resulta que después me entero que esa publicidad que me había dado el registro no era correcta, sino que ese bien le pertenecía a otra persona. ¿Qué le cabe a esa persona? ¿Qué puede hacer en ese caso? Es un tema interesante, Clarita, porque justamente si revisamos el 2014 del Código Civil, encontramos lo que significa la fe pública registral. Y la fe pública registral dice que la persona... Porque ese es uno de los principios de registros públicos, ¿no? Dice que el tercero adquiriente que ha adquirido a título oneroso, de quien aparece en el registro con facultades para disponerlo, ¿no es cierto?, y que ha actuado de buena fe, no pierde lo adquirido aun cuando se rescinda, aun cuando se resuelva o aun cuando se anule. Entonces, esta famosa fe pública registral ha enfrentado al derecho registral con el derecho civil y ha dado lugar que dentro de los plenos casatorios de la Corte Suprema, en materia civil, por ejemplo, se haya establecido qué es lo que tiene prioridad. Si vamos al séptimo pleno casatorio, vamos a encontrar ¿qué debe preferirse? Debe preferirse, por ejemplo, el derecho creditorio inscrito o el derecho de propiedad no inscrito, ¿no? O sea, hablamos del crédito inscrito, ¿no es cierto?, o el embargo inscrito,
y el derecho de propiedad no escrito, se establece que se debe preferir el derecho de propiedad no escrito. Entonces el ente correctivo necesariamente va a ser el órgano jurisdiccional. ¿Quién va a preferir el derecho de propiedad? Recuerda que la Constitución Política del Estado establece que el Estado garantiza el derecho de propiedad y que nadie puede ser privado de su propiedad salvo por causa de necesidad pública o interés social, previo proceso de afectación, expropiación, previo pago del justiprecio correspondiente. Sin embargo, a partir de la adopción de la Ley 30.313, se establece el mecanismo de la cancelación de los títulos. Este mecanismo de la cancelación de los títulos se aplica fundamentalmente cuando se advierte que la persona ha sido suplantada o que se trata de un instrumento fraudulento, falsificado. En este caso, la persona perjudicada comunica al notario, comunica al registro, el notario tiene un plazo para evaluar esto, que son 5 días, y para solicitar, si es conveniente, la cancelación. Entonces, el jefe zonal puede proceder a la cancelación a solicitud del notario, del árbitro, del funcionario público, del juez, quien lo haya solicitado, ¿no es cierto?, bajo responsabilidad de quien lo ha solicitado, teniendo en cuenta de que en este caso el jefe zonal es irresponsable, él no asume responsabilidad porque simplemente está actuando a instancia rogativa de parte que viene a ser el que lo ha solicitado. Eso es una de las alternativas, pero es una alternativa a veces un poquito confusa en el sentido de que no hay en algunos casos certeza acerca de la suplantación o acerca del fraude, ¿no? En todo caso acarrea responsabilidad, porque imagínate que el notario solicite la cancelación y después se establezca la validez del acto y la validez del título. La eficacia del título sencillamente daría lugar a una responsabilidad extracontractual, una responsabilidad civil, que daría lugar a una indemnización. En todo caso, son temas que tienen que evaluarse muy prolijamente, pero ya está establecido, ¿no?, por parte del 7º Pleno Casatorio Civil, de que se prefiere la propiedad no escrita frente a lo que viene a ser, por ejemplo, el embargo escrito. Pero el tema va más allá. Tú me preguntas, ¿y qué pasa si se logra inscribir un derecho de quien no lo es? Y sucede cuando hay falsificaciones, sucede cuando hay suplantaciones, sucede cuando llega un supuesto título formal al registro y de repente este es fraudulento, no procede de ningún oficio notarial, ha sido falsificado, sorprende la buena fe del registro, el registrador dice capacidad, competencia, correcto, adecuación al antecedente registral, naturaleza inscribible, correcto, validez formal, validez sustancial, correcto, entonces lo escribe, pero después resulta que ese documento era fraudulento, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, el mecanismo evidentemente va a ser la ineficacia del asiento registral que tiene que ser dictado en sede judicial. Claro, pero tú has dicho algo que es muy interesante, ¿no? Que aquel que compró teniendo a la vista una copia literal que te da la fe pública registral, no pierde lo adquirido, ¿no? Entonces eso ya le da una seguridad a aquel que compró, pero esa seguridad de todas maneras se ve afectada porque tendría que seguir un juicio para hacer reconocer su derecho, ¿no? Y que no le quiten esa propiedad, en fin, de todas maneras se va a juicio. Claro, aquí hay dos agraviados, ¿no? El tercero adquiriente de buena fe que ha comprado en mérito de lo que dice el registro, pero también hay el primigenio legítimo y verdadero propietario, que ni siquiera está enterado de que ya no es propietario. Él sigue viviendo en la casa y ya pasó 2 o 3 traslaciones y ahí está el problema. Por eso es tan recomendable que se haga uso de algunos instrumentos y herramientas registrales como, por ejemplo, viene a ser la posibilidad de la inmovilización de partidas de hasta por 10 años. Y también inscribirse en una alerta registral para que en caso de que se vaya a realizar actos de disposición o gravamen, llegue un correíto y nos diga, oiga, están vendiendo o están grabando tu casa. Entonces ahí está el problema y sería recomendable tener un correo específico para actos trascendentes, porque a veces tenemos correos comerciales a los cuales llegan entre 200 y 300 emails diarios y da lugar a que por ahí se escape alguna información que puede ser relevante, ¿no? Así que hay que tener en cuenta esas pocas cosas que hay que hacer.
y es gratuito. Uno en línea se puede inscribir en la alerta Sí, registral. realmente es muy interesante saber que existe la inmovilización de predios de la alerta registral y que ahora uno puede proteger su propiedad de esa manera. Han salido una serie de normas que ahora permiten proteger la propiedad, y antes pues los falsificadores, las organizaciones criminales que iban a los oficios notariales, Ángel, los radioescuchas, iban a los oficios notariales a suplantar a las personas, aún inclusive existiendo el RENIEC que nosotros los notarios utilizamos para verificar que la persona sea la misma, inclusive podría ser una persona que se parezca mucho a otra, que haya aprendido la firma, que la huella sea similar. Y ha sucedido en muchos casos que las personas han sido suplantadas pese a haberse usado un RENIEC en línea. Pero ahora, con el tema del lector biométrico, esta posibilidad se ha reducido al mínimo, al 0% prácticamente. Entonces no hay forma de que alguien pueda actuar de manera fraudulenta, salvo que desde el propio oficio notarial alguno de sus empleados sea un delincuente y propicie y permita, ¿no?, permita que esto suceda. Prácticamente ya no se da. En razón por la cual estuvieron estas organizaciones criminales utilizando los partes registrales. Los partes registrales, porque como ya no podían suplantar a la persona ante el notario, lo que hacían era falsificar los partes y enviar a registros partes falsificados del notario con las firmas falsificadas del notario. Para esto también se tomaron otras medidas. Tomó la medida de registros, estuvimos de acuerdo los notarios también, de que las compras-ventas, los poderes, que son actos importantes, los poderes para disponer de las propiedades y las compras-ventas, se tenían que hacer a través de partes en línea. A ver si nos puedes explicar un poco al respecto. Es interesante porque conforme a la modificatoria de la 30.313, se establece pues el uso obligatorio del biométrico, ¿no?, de la identidad biométrica. En este caso hablamos de la impresión dactilar. Pero existe también algunas limitaciones, hay que tener en cuenta, ¿no? En algún examen de una universidad nacional de la ciudad de Lima, al realizarse una nueva identificación biométrica de los que habían ingresado, se determinó que habían más de 10 personas que no correspondían. ¿Qué es lo que había sucedido? Había sucedido que tal y como avanza la tecnología, también avance el crimen, ¿no? Avanza el crimen y tenemos, por ejemplo, que utilizan el látex, es decir, escanean en relieve la huella digital, ellos utilizan la resina, ponen un látex ahí y le escanean la huella digital, y esa de látex lo pegan en el dedo y el lector lo lee como que fuese correcto. Entonces ya cuando pasaron al examen de admisión, sacaron pues eso para evitar ser detectados, y cuando volvieron a pasar se dieron con la sorpresa de que no. Por eso es importante que el personal de la notaría, al momento de tomar el biométrico, con una medida práctica simplemente le pase pues como un elemento de limpieza, ¿no es cierto?, al dedo, para que pueda derecho, ¿no?, salir las... Pero ya no es ni siquiera el índice de derecho, porque ya se han digitalizado todas las impresiones dactilares. RENIEC ha digitalizado todas las impresiones dactilares. Ahora, esto es realmente importante, sí. Ha ayudado a reducir terriblemente, sí, en todo lo que es protocolar, pero resulta que no es obligatorio en lo extra protocolar. En tal sentido, dado esta situación de la falta del arancel notarial, de lo cual el Perú es uno de los pocos países del notario latino que no tenemos arancel notarial. Lo tuvimos, Luis, claro, lo tuvimos en un momento, pero ha dado lugar a que la libre competencia determine pues a veces costos que son irascibles. El tema fue la Constitución, ¿no? La Constitución que permitió la libre competencia. Así, vamos a dar, ya tenemos 12 minutos para que nuestros radioescuchos también quieran formular alguna pregunta a nuestro invitado. ¿Qué les parece? ¿No? Sobre este tema de calificación registrada. Los teléfonos para SOA. 441-4512 o 422-8810. 441-4512 o 422-8810. El notario de Lima, Luis Alfredo Cuba Ovalle, ¿no?, que está aquí conjuntamente con también su colega, la doctora Clara Garnero, para poder responderle sus preguntas sobre este interesante tema de actualidad como es la calificación registral. En resumidas cuentas, doctor, hay que tener mucho cuidado con este tema de los documentos, ¿no? Poner especial el interés. El notariado garantiza fundamentalmente la eficacia y la validez de los actos y de los contratos.
la legitimidad de los actos y los contratos. Por eso, como depositarios de la fe pública, custodios de la fe pública, los notarios realizan la debida también calificación y tienen operaciones notariales muy interesantes, como viene a ser la legalización, como viene a ser la calificación también, la legitimación, y después recién procederá a la configuración, redacción, suscripción y autorización. Entonces el notario tiene que tener el cuidado necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen documentos completamente fraguados. Hace un rato decían, ¿y qué pasa con el parte falsificado que ha logrado inscribirse en el registro público? ¿Qué pasa cuando llega al registro? Ahí hay que recordar al maestro Álvarez Caperochipi cuando decía el título es una investidura formal que debe constar por escrito, que debe contener un derecho que no puede estar viciado de invalidez y que no puede ser putativo. Por lo tanto, no me basta para mí lo que viene a ser la publicidad formal, que viene a ser el certificado registral inmobiliario o de repente la copia literal, sino que además debo pedir el título para verificarlo. Entonces, ahí está el tema, tomar las medidas preventivas del caso frente a esta mafia que significa, por ejemplo, el fraude y la falsificación que todavía existe dentro de nuestro país. Dime, Luis, ¿y qué es el principio registral? ¿En qué consiste el principio registral del tracto sucesivo? Significa de que para poder inscribir un acto debe estar inscrito el acto del cual emana. Entonces, por ejemplo, para que pueda inscribir B, tiene que haber estar inscrito A, o para poder inscribir D, tiene que haber estar inscrito C, ¿no es cierto? Entonces, hay una concatenación de actos, hay una cadena de actos. Entonces, si Juan le transfirió a Pedro, entonces el que tiene que transferir ahora es Pedro. Pero ¿qué pasaría si aparece María con un título que le ha transferido a una persona que no es el titular registral? No hay esa concatenación de actos. En tal sentido, se rompió el tracto sucesivo. El tracto sucesivo determina también un elemento importante que es la impenetrabilidad, que nosotros lo conocemos como prioridad excluyente, que significa que ningún acto se puede inscribir si no procede del acto que está anteriormente inscrito. Por lo tanto, si no procede el titular registral, es impenetrable el registro, ¿no? Esta concatenación de actos es necesaria y es una garantía para evitar que se genere de repente pues riesgos innecesarios, como por ejemplo duplicidades de partidas, como por ejemplo controversias entre dos o más propietarios. Recuerda que el Código Civil establece que en el caso de concurrencia de acreedores se debe preferir al primero que llegó al registro, ¿no? Y en caso de que ninguno llegue al registro, el que tenga el título, el instrumento público más antiguo. Si ninguno tiene instrumento público, el que tiene fecha cierta, y así correlativamente, ¿no? Entonces es importante garantizar esto, el tracto sucesivo. Es importante tener en cuenta la prioridad. ¿Y cómo tendría que hacer entonces esa persona, María, que le compró a Pedro, pero Pedro no inscribió el derecho que había adquirido de Manuel? Pedro no lo inscribió, Pedro falleció y María no sabe qué hacer, porque el titular registral no es Pedro aquel que le transmitió el acto, sino Manuel. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Bueno, acá hay que establecer lo siguiente, ¿no? Primero, si el bien está inscrito o no está inscrito. Si el bien no está inscrito, lo que hay que hacer es la primera de dominio, que es la inmatriculación. Y para esto vas a exigir títulos por 5 años. Si el bien está inscrito y no hay tracto sucesivo, porque el inmediato o el anterior transfiriente no ha inscrito su derecho, lo que tenemos que hacer es inscribir toda la cadena de actos. Entonces, inscribir el derecho anterior, el siguiente, para llegar al nuestro. Ahora, si encontramos de que se rompió porque no existe concatenación de actos, entonces, y nosotros estamos poseyendo, entonces hay que tener como alternativa la adquisición de la propiedad por la prescripción adquisitiva de dominio, teniendo en cuenta que si tengo un justo título, de hecho que lo tengo a la escritura, ¿no es cierto?, y tengo buena fe, el estado mental de certeza y convicción de que quien me ha transferido era propietario, entonces tengo la prescripción corta, voy al Poder Judicial, acredito 5 años, tengo posesión pacífica, pública, permanente, continua, a título de propietario, buena fe, justo título, y procedo con un procedimiento, un proceso no contencioso. En este caso, en el Poder Judicial es un proceso contencioso,
es un proceso abreviado, que es la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, si yo tengo 10 años de posesión, me voy al notario y puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, pero ahí no hay prescripción corta, tiene que ser necesariamente con 10 años y cumplir con todos los requerimientos, y de esa manera adquiero originariamente la propiedad y se puede inscribir el derecho supliendo esta ruptura de concatenación de actos. Bien, entonces la persona que, digamos en este caso María, que le compró a Pedro y ya falleció Pedro y sus herederos no han hecho la sucesión intestada, unos están en el extranjero, a otros no les interesa. Entonces, esta persona, si han pasado 10 años, podría hacer una prescripción adquisitiva de dominio ante un notario, o, como tú has referido, la prescripción adquisitiva de dominio de buena fe ante el Poder Judicial, ¿no? Y esa sería la forma en que podría lograr la inscripción de su título y poder inscribir este derecho. Claro, si está rota la concatenación de actos y se cumple con los requisitos, no hay ningún problema. Yo puedo optar por ir al Poder Judicial o puedo ir ante un notario público si tengo la posesión por 10 años, más de 10 años, y sencillamente voy a ser declarado propietario por el transcurso del tiempo, que es la famosa usucapión, que es una alternativa muy viable, bastante rápida y que se alcanza dentro del trámite notarial con las seguridades que también evidentemente seguro da el Poder Judicial. ¿Y en qué consiste la anotación preventiva y en qué casos se plantea? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un título y no hay esta concatenación de actos, yo podría solicitar una inscripción provisional. Da lugar a una anotación temporal. Una anotación temporal que no es definitivamente una inscripción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una sucesión intestada o en el caso de una prescripción adquisitiva, lo que se tiene que hacer es una anotación preventiva de la solicitud. Entonces, iniciado el trámite, el notario remitirá el oficio correspondiente al registro público solicitando la anotación preventiva de la solicitud, en el caso de la sucesión intestada o en el caso de la prescripción adquisitiva. En el caso de la prescripción adquisitiva deberá acompañar necesariamente pues los planos de ubicación, perímetro, teniendo en cuenta la memoria descriptiva y las coordenadas UTM para poder individualizar debidamente el predio, y se da con la anotación preventiva. Es importante porque se está publicitando, como ya habíamos mencionado, con publicidad material, el hecho de que se está tramitando en sede notarial un trámite de sucesión o de prescripción adquisitiva. Entonces es bastante importante tener en cuenta esto. También opera en el caso de las medidas cautelares, en el caso de los embargos, donde se va a dar la anotación. ¿Qué significa? La anotación se hace para asegurar un derecho. Claro, es un mecanismo que permite asegurar las resultas después de un acto o de un proceso. Entonces, cuando termine definitivamente el proceso, ya esta anotación temporal podrá convertirse en una inscripción, que significa hacerse permanente, ¿no? La inscripción implica necesariamente el traslado en los libros del registro del contenido de los títulos, pero en forma definitiva. La anotación viene a ser simplemente trasladar este contenido en los libros del registro, pero en forma temporal, lo cual no significa que vaya a ser definitivamente. Hay casos en que se inicia sucesiones intestadas y que nunca se concluye. Se hace la anotación preventiva y por algún motivo no se concluye. Es cierto que el notario debe oficiar al registro público para dejar sin efecto la anotación preventiva. En algunos casos no se hace y se mantiene pues una carga innecesaria que impide después de repente otros actos que son facultad de cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano. Entonces es conveniente que en el caso, por ejemplo, de que se dé por concluido un trámite de prescripción adquisitiva, conforme a la ley 27333, se tenga que comunicar al colegio, oficiar al registro, pedir el levantamiento de la anotación preventiva y también comunicar a las partes dejando expedito su derecho para que lo hagan valer en la sede o instancia judicial. ¿Y en qué consiste el bloqueo, Luis? Cuando nosotros... Disculpen, doctor, tenemos tiempo creo para una pregunta. Estamos en el aire, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, lo más corto porque ya estamos en el tiempo. Buenas tardes.
Mi consulta es Estoy escuchando, ¿no? de esta manera. Sí. A mí me demandan una prueba anticipada con una propiedad de 400 por 250 metros, donde el juez hace la excepción y la propiedad donde se hace la excepción es de 34 hectáreas, más no lo que dice. Esta es mi consulta, señor. Quisiera que me fundamente eso, ¿no? Porque yo soy la parte agraviada, porque hacen la excepción ocular en una propiedad de 34 hectáreas, más no 400 por 250. Quiere decir que equivale a 2 hectáreas, lo cual me hace una injusticia el Poder Judicial del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Ibrí. Quisiera que me dé una aclaración al respecto. Bien, Bueno. Gracias por su pregunta. Sí, doctor. Dentro de lo que significa el derecho registral, tenemos un principio importante también, que es la adecuación al antecedente registral. Si nosotros tenemos una cabida o área de un predio que tiene, por decir, 35 hectáreas, cualquier acto traslativo o cualquier acto de gravamen debiera ser sobre la extensión registrada. Entonces, tiene que adecuarse al antecedente registral. Ahora el problema está justamente en el principio de legalidad, que establecido por el 2011 del Código Civil, que establece que el registrador público no puede calificar los mandatos judiciales. En tal sentido, el registrador de repente podrá pedirle al juez que presente o acredite el pago de los impuestos, pero deberá dejar vigente el asiento de presentación, la prioridad, y no podrá definitivamente tacharlo. En tal sentido, el registrador no puede calificar el mandato judicial. El juez sencillamente podría requerirlo bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público por desacato o resistencia a la autoridad, en base fundamentalmente a que ha habido un proceso judicial donde el registrador no ha sido parte, y que para que haya llegado el parte judicial se requiere que haya obtenido autoridad de cosa juzgada, y ninguna autoridad se puede abocar o realizar actos contrarios a la cosa juzgada. Ahí está el percance del 2011 del Código Civil, mi estimado señor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nos doctora. quedó corto el tiempo. Como Lamentablemente siempre. el señor hizo una pregunta que en realidad bueno, en parte podría ser que tuviese algo que ver en el tema de la calificación registral, ¿no? En Bien. el tema de la calificación Así registral. es. Bueno, nos ha quedado Muchas corto gracias. definitivamente. Gracias también a- será motivo de hacerte otra invitación, Luis, en otro momento para seguir hablando del tema. Cuando ustedes, Sí. Clarita, Sí, estamos, sí, como decía, pues antiguamente Savigny, pues hay 1.000.000 de razones para poder venir a este tipo de actos que son de naturaleza ilustrativa, académica, y será un gusto estar con ustedes en las veces que lo vean por conveniente. Gracias a ti Gracias. por estar con nosotros esta tarde, y gracias a las personas que nos han Sí, a escuchado. Carmen Rosa Salazar Ramírez, a María Alba Contreras, su sobrina también Natalia, doctora. Natalia. Dice mi tía Clarita, un saludo de Moscú, porque el nombre es Ya. Natalia es ruso, ¿no? No, dice mi tía Clarita, ¿no? Ya. Dice vaya aprendiendo ruso, dice tía, ¿no? Bien. Muchísimas gracias a todos Gracias, ustedes, Ángel, amigas y también. amigos, por habernos escuchado, y bueno, siempre alegres y contentos por nuestro seleccionado, y nos estamos viendo nuevamente y escuchando el próximo sábado en el horario vital de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa, en su programa especial y estelar por la seguridad jurídica. Muchas gracias, pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú!